Buenos días a todos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del acuerdo de los ministros, ha decidido organizar estos cursos de capacitación internos con la idea de que la Corte es, más allá de las personas que la integran, es un conjunto de principios y de valores que son expresados en la jurisprudencia del tribunal y que tienen que tener una continuidad en el tiempo. El prestigio de los tribunales, sobre todo los que tienen trascendencia constitucional, se sustenta en la continuidad de su jurisprudencia y de sus principios. Por eso es que nosotros hemos pensado que es muy importante que todos aquellos que realizan actividad judicial dentro de la Corte estén absolutamente compenetrados de esos principios que tienen expresión jurisprudencial. La experiencia muestra que nosotros tenemos personas de vastísima experiencia dentro de la Corte Suprema, que llevan muchos años, que conocen muy bien la jurisprudencia de este tribunal, y al mismo tiempo tenemos mucha gente joven que se ha incorporado. Entonces, esta es una transmisión generacional que hay que hacer para que esa continuidad que nosotros pretendemos se siga sosteniendo. Es decir, que aquella experiencia que tienen los que llevan más años aquí sea también compartida por los que tienen menos años y por los que recién comienzan. Y al mismo tiempo hay otra cuestión que es la diferencia de especializaciones. Algunos son especialistas en una materia, otros en otra, pero el tribunal se expresa a través de una sola línea jurisprudencial que tiene que tener una coherencia. Entonces, es muy importante que aquellos que son especialistas también tengan una visión del conjunto. Es decir, que uno no solo conozca del área que maneja todos los días, sino también del resto, porque esto tiene también su importancia cuando se hacen proyectos. Un tercer aspecto que nos pareció también importante es la cuestión procedimental, es decir, que todos tengamos una idea muy clara de cuáles son los supuestos en los cuales la Corte actúa y cuáles son aquellos en los cuales no actúa. ¿Cuál es el criterio que tiene el tribunal? Por eso incluimos también el temario relativo al recurso extraordinario. Y finalmente también es muy importante que nosotros tengamos un lenguaje común en la expresión jurisprudencial. Es decir, que el vocabulario que se utiliza en la Corte también tenga una cierta homogeneidad, que a veces es difícil de lograr cuando hay distintas especializaciones o visiones. Entonces, todos estos factores que venimos conversando entre los ministros hace mucho tiempo hicieron que nosotros mismos empezáramos a reformular nuestro trabajo. Es decir, ustedes habrán notado que hace ya varios años que el tribunal, con la cooperación de los secretarios judiciales, ha ido reformulando el trabajo interno. Esto significa que nosotros concentramos la organización de la logística interna en distintos aspectos. Por un lado, hay actualmente en la Corte una clasificación similar en términos muy amplios, ¿no?, a la que corresponde a la Corte de Estados Unidos. Es decir, aquí entran 10 o 12.000 peticiones al año
La Corte de Estados Unidos dice eso, entran 10.000 al año y dictamos 80 sentencias o aceptamos 80 sentencias. Bueno, en nuestra Corte actualmente, de acuerdo a las estadísticas, entran unos 12.000 casos al año, pero nosotros llamamos casos, tal vez inapropiadamente, porque en realidad la gran mayoría son rechazados. Es decir, en los términos de la Corte de Estados Unidos, en realidad son peticiones no aceptadas por la Corte. Entonces aquí es donde hay una gran labor de todos ustedes, en seleccionar lo que se acepta y lo que no se acepta. Y por eso necesitamos que estén todos muy entrenados en los criterios que deben ser comunes. Luego de eso hay una selección de casos que entran a la Corte y en eso tenemos dos categorías. Una que son los casos de gran trascendencia que normalmente trabajamos los ministros. La Corte es conocida por 10 o 12 sentencias al año, no mucho más que eso. Es decir, los tribunales de todo el mundo, cuando son tribunales constitucionales, son conocidos por una línea de casos que no son muchos. Son uno de aquellos en los cuales se hacen los grandes debates constitucionales. En eso estamos trabajando personalmente los ministros y vamos a seguir haciéndolo. Pero luego hay lo que denominamos casos de relevancia intermedia, que no son aquellos en los cuales hacemos audiencias públicas, amicus curiae, o trabajamos personalmente, sino que son casos importantes, muy importantes, pero no tienen esa enorme trascendencia pública. Tienen una trascendencia intermedia en las cuales también trabajan y mucho los secretarios judiciales. En esos casos es donde también tenemos que tener muy en claro cuál es la jurisprudencia del tribunal en toda su historia, cuál es la de los últimos 10 años, en qué cambió esta composición de la Corte respecto de las anteriores. Esto es importante que todos lo tengan en claro, por eso hacemos este curso. Nuestra idea es que el tribunal genere confianza y previsibilidad, más allá de que pueda o no haber cambios. Yo sé que ustedes han estado preocupados por algunos cambios que lamentablemente ocurrieron, como es el fallecimiento de la doctora Argibay o algún ministro que se pueda retirar. Pero la jurisprudencia de la Corte no va a cambiar y ese trabajo está garantizado. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir siempre en la misma línea. Es decir, acá hay que tener una visión institucional. Ustedes forman parte de un cuerpo institucional y la expectativa de la población es que ese cuerpo, que es la Corte Suprema, que hoy tiene un prestigio ganado, lo siga manteniendo a través de la misma línea de principios. Por eso necesitamos que ustedes se involucren en estos cursos, participen, pregunten, discutan. Y lo vamos a hacer de manera continuada, todos los miércoles. La idea es que esto sea una parte del trabajo que ustedes hacen. Obviamente estamos hablando de aquellos secretarios judiciales, abogados, abogadas que tienen tareas judiciales, no lo que hacen otras tareas. Pero son numerosos, es un cuerpo importante y además tenemos una gran tarea de los secretarios de Corte que han hecho un esfuerzo muy grande en estos años junto con nosotros para reordenar todo este trabajo conforme los criterios que les he explicado. Es decir, que hoy ya tenemos bastante ordenado estas ideas. Cada secretaría tiene su listado de casos, cómo evolucionan, cuáles son los relevantes, cuáles son los de relevancia media. Esto está ya en la mente de cada uno de los secretarios de Corte, están muy compenetrados en este trabajo
y lo están haciendo muy bien. Lo que necesitamos ahora es que, además de los ministros, de los secretarios de Corte, todos los demás que están trabajando en áreas judiciales estén compenetrados de estos criterios. Y por eso hacemos estos cursos. Necesitamos que asistan, porque son importantes para su formación y son importantes también para el funcionamiento del tribunal y para cumplir con las expectativas que la población tiene sobre la Corte. La idea es empezar ahora con un tema que es muy trascendente, que es el recurso extraordinario. Muchos dirán, esto ya lo sé, pero la verdad es que todos necesitamos aprender todo el tiempo, porque el conocimiento jurídico evoluciona. De manera que le hemos pedido a los secretarios que, ya sea por sí mismos o por otras personas, porque nosotros tenemos felizmente un cuerpo muy calificado en la Corte, muchos son profesores de Derecho, profesoras de Derecho, se enseñan temas en la universidad y la verdad es que hay muchísimos temas. Entonces tómelo como un curso de posgrado en el cual vamos a hablar de muchos temas. Es una formación para ustedes que es gratuita, que les va a venir muy bien y dada por gente muy calificada, porque cuando hicimos un listado de temas, la verdad es que es inconmensurable todos los temas que ha tratado la Corte en estos años y los que va a tratar. Por eso es que vamos a comenzar hoy con una temática muy operativa, muy práctica, que nos pareció lo más importante y urgente, que es el recurso extraordinario y todos los supuestos en los cuales puede haber discusiones. Lo va a dar el doctor Abrita y luego de que él termine esas exposiciones vamos a continuar con otros temas, ya le vamos a decir cuáles son y los secretarios también van a colaborar con nosotros en esto. Quiero decirles que es importante que ustedes, después de las exposiciones, hagan un resumen y envíen por mail ese resumen para ver y verificar lo que se entiende, lo que no se entiende, cuáles son los niveles de comprensión. Tenemos que tratar de elevar todos el nivel y también de hacer preguntas, interrogantes, porque el conocimiento jurídico es atractivo. Es atractivo si no se lo trata como una rutina, sino como un desafío. Entonces, en la Corte hay muchísimos temas y muchísimos desafíos y esto es muy bueno. Me parece que es una gran oportunidad para todos aquellos que aman el derecho dedicarse a esto. Yo le voy a dejar ahora el lugar al doctor Abrita, me voy a retirar junto con los secretarios judiciales que también tienen que trabajar, los secretarios de Corte, pero a todos los demás les decimos que tomen esto con mucho entusiasmo, que participen, porque les va a ser de una enorme utilidad. Doctora Abrita, le dejamos el lugar. Gracias. Hasta luego.